Muy buenas tardes, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto virtual de hoy. Hoy es el día martes 12 de abril y Dios, la verdad, nos ha bendecido con un día maravilloso. El clima estuvo exquisito el día de hoy, un calorcito con un sol y gracias a Dios yo creo que mañana va a ser aún más calor. Como ya les había comentado, el culto de niños y de jóvenes se realizará de modo virtual, ya que el pastor Tesu sigue un poco mal. Hoy en la mañana estuvo guiando el tiempo de oración matutina para los niños y está con bastante tos. Así que oremos mucho por el pastor Tesu, que se recupere al 100%. El pastor Paul y el pastor Tesu ambos perdieron el olfato y el gusto. Gracias a Dios, para mí no fue tan severo, pero sí les pegó un poco más fuerte. Así que oremos por ellos. El pastor Paul ya está, yo creo que casi al 100%. Y gracias a sus oraciones yo también me siento muy bien. Estoy solamente con un poco de tos. Vamos a orar por el culto de hoy antes de empezar. Como ya saben, el culto de niños y jóvenes va a ser por aparte. El pastor Paul y el pastor Tesu ya les han enviado los links. Así que va a ser ahorita mismo a la misma hora para que los niños estén también ocupados en sus cultos y ustedes como padres puedan estar un poco más desocupados y enfocarse en el culto. Vamos a orar, vamos a cantar algunas alabanzas y vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor. En esta Semana Santa reconocemos con toda humildad que la vida cristiana no se trata de lo que nosotros podemos hacer para ti, oh Dios, sino que se trata de todo lo que tú has hecho por nosotros y sigues haciendo a través del poder del Evangelio, de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te pedimos, oh Dios, que como iglesia no seamos legalistas. Claro, por una parte queremos ser entregados, queremos servirte fielmente, queremos seguir el ejemplo de Cristo Jesús y queremos hacer todas estas cosas, pero sabiendo que no se trata, oh Señor, de nuestro esfuerzo humano. Nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo, no depende de mis buenas obras, de mi justicia, sino que mi salvación fue comprada de una vez por todas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y yo puedo descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu gracia, por tan gloriosa salvación. Recibe la gloria y la alabanza, oh Señor, y bendice no solamente a todos los adultos que están participando en este culto, sino también a los niños y a los jóvenes que están con sus pastores. Y Padre Dios, que esta Semana Santa sea un punto decisivo en el cambio en nuestras vidas, que nos acerquemos a ti más entregadamente, que tengamos comunión verdadera y plena contigo en esta semana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a empezar con la primera canción, que es Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Cristo nos amó primero y es por eso que le amamos, que le servimos, que le entregamos todo nuestro corazón. La próxima canción que vamos a cantar es la canción Profundo Amor del Padre Dios. Cantemos. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. Meditemos en la gloriosa cruz del Calvario, el precio que pagó Cristo Jesús por nosotros. Y aquí el hombre en la cruz, a hombros mi pecado, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. Cantemos de dones, no me jactaré. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Tu amor por mí, oh Cristo Jesús, es más dulce que la miel. Tu misericordia es nueva cada día. Es por eso, Señor, que yo te canto, que te sirvo, que te alabo, que te adoro, Señor. Tu grande amor hacia nosotros, oh Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a pagar ese precio en la cruz, esa humillación que tú sufriste, la aflicción insoportable, oh Señor, que tú sufriste por mí en la cruz del Calvario. En esta Semana Santa queremos enfocarnos en tu gran amor, en tu gran pasión, oh Cristo Jesús, y que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cada acto de servicio, de humildad, de amor, de sacrificio de nuestra parte, sea motivado y sea empoderado por tu amor hacia nosotros. Nosotros te amamos, oh Cristo Jesús, te amamos, oh Padre, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a recibir ese amor en esta tarde. Padre, también te pedimos en este momento por nuestra amada iglesia en
San Pedro Petlacala Guerrero, que aprovechando la Semana Santa están teniendo un evento especial para alcanzar a muchos niños y jóvenes con el glorioso Evangelio. Te pedimos, oh Cristo Jesús, alcanza almas con el poder de tu Evangelio para tu gloria y para salvación de almas preciosas. Obra, Señor, en nuestra iglesia también en San Juan, Colorado. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestra amada iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas tardes, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy vamos a ver la palabra de Dios con este título: Empoderados por el Evangelio. Dios es el que produce así el querer como el hacer, dándonos su poder, dándonos de su poder. Cristo Jesús nos da el querer, el hacer y el poder para hacer su buena y perfecta voluntad, para crecer en santidad, en conformidad a Él. Y hermanos, ¿por qué vemos este tema para el día de hoy? Porque yo creo que enfocándonos en los temas que estamos viendo en la oración matutina para la Semana Santa, es un poco fácil dejarnos llevar por los imperativos, o sea, los mandamientos, lo que nosotros debemos de hacer. Participemos en la muerte de Jesús, como vimos el día de ayer, o como vimos en la mañana de hoy. Participemos en el servicio humilde de Jesús. Y aquí el enfoque está en lo que nosotros debemos de hacer en respuesta al Señor Jesucristo. Pero ese es el punto, hermanos, que todo lo que hacemos nosotros en la vida cristiana es en respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y nunca debemos de olvidar eso, porque si nosotros nos enfocamos en lo que nosotros debemos de hacer, más de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, vamos a cansarnos, vamos a quedar sin gasolina, sin combustible. Así que, hermanos, hoy queremos ver la palabra que dice que debemos de ser empoderados por el Evangelio. Y como les hemos dicho muchas veces en la iglesia de Antioquía, el Evangelio, las gloriosas nuevas de Jesucristo, no es, digamos que el punto básico de la vida cristiana. No es, como decimos, el ABC. Los primeros pasos del principiante dentro del Evangelio, y luego avanzamos en nuestra madurez cristiana a través del esfuerzo, del trabajo duro y arduo que nosotros hacemos. No, hermanos, todo es por gracia. Todo es obra de Dios. Nosotros no agregamos nada a la obra de Cristo. Nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios y el amor de Dios a través de nuestros esfuerzos. Nosotros descansamos en la obra terminada y consumada de Jesús, pero claro, sí, guiados por el Espíritu Santo, empoderados por Él y por el poder del Evangelio, podemos nosotros hacer obras, podemos nosotros disciplinarnos, esforzarnos para crecer en conformidad a Cristo Jesús. Ahora eso lo vamos a ver en la palabra de hoy. Vamos a empezar viendo la palabra en Romanos capítulo 8 versículos 1 al 4. Y para que vean tan claramente en la palabra de Dios que la obra de nuestra salvación es algo que solamente Dios hace. Nosotros no cooperamos, nosotros no le ayudamos a Dios. No es que Dios obra y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para ser salvos. Todo es obra exclusiva de Dios, como veremos aquí en Romanos 8, versículos 1 al 4. El ser humano no puede hacer absolutamente nada. Nosotros no contribuimos en absoluto en nuestra vida cristiana, en nuestra salvación. ¿Sí? Dice aquí, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las buenas noticias del Evangelio. Ya no hay condenación, ya no tenemos que temer el castigo de Dios, la ira terrible de Dios, si estamos en Cristo Jesús.
ninguna condenación hay. Y hay una condición para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo están seguros, están sanos y salvos. No hay ninguna condenación. Son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice aquí en el versículo 2, vemos aquí la incapacidad total del ser humano de poder salvarse. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo me libró. Yo no me liberé solito. Yo estaba bajo la ley del pecado. Era yo esclavo del pecado. Era yo hijo de ira, merecedor de la muerte. Y no había nada que yo podía hacer para romper esas cadenas, para liberarme a mí mismo, para salvarme a mí mismo, porque dice en el versículo 3, la incapacidad humana, porque lo que era imposible, aquí no dice duro o casi imposible, aquí dice imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, yo en mi carne, sin la ayuda de Dios, no puedo obedecer la ley perfectamente y así ganarme el favor de Dios, el amor de Dios, la salvación. La ley es perfecta. Yo soy imperfecto. Yo no puedo obedecer la ley. No puedo cumplir la ley. Lo que era imposible para mí, un ser humano pecador, incapaz, débil, impotente. Dios lo hizo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Aquí dice semejanza de carne de pecado porque Jesús no pecó. Aquí, por eso dice semejanza de carne de pecado. Como si Él hubiera pecado. Poniendo por encima de los hombros de Jesucristo mis pecados. La pena de mis pecados. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo Jesús. Dios condenó el pecado, Dios castigó al pecado en la carne de Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos aquí muy claramente, hermanos, como dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne humana, lo que era imposible para cualquier humano, para cualquier ser humano, lo que el hombre no podía hacer para salvarse, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios tomó nuestros pecados, los transfirió a Cristo Jesús, tomó a Jesús y Dios Padre, el juez justo, lo condenó, lo ejecutó, lo crucificó para pagar el precio de nuestro pecado, que es la muerte. Dios lo hizo. ¿Qué contribuimos nosotros a esta salvación? Cero, nada más que nuestros pecados. Así que nosotros no podemos hacer ninguna cosa para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación con nuestro propio mérito. Tenemos 0 puntos, $0. No tenemos fondos en nuestra cuenta bancaria. No podemos nosotros solventar ningún gasto. No podemos pagar ninguna deuda. Y peor que 0, estamos en -1000, -100,000, -1,000,000, porque tenemos una deuda con Dios. Es lo único que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios. Nuestro pecado, nuestros trapos inmundos, sucios y putrefactos. Entonces vemos aquí que Dios es el que nos salva. No se trata de mi esfuerzo. Yo no puedo hacer nada de mi parte para que Dios me ame más. Yo no puedo tampoco hacer nada de mi parte, si estoy en Cristo Jesús, para hacer que Dios me ame menos, para que Dios me rechace, para que Dios me condene. Si estoy en Cristo Jesús, soy perfectamente aceptado, soy amado con un amor perfecto e incondicional. Así que, hermanos, quiero que como iglesia descansemos en la obra de Cristo. Yo sé que en la iglesia de Antioquía
Nos enfocamos mucho en el hacer. Hagamos esto, oremos, ayunemos, prediquemos el evangelio, vamos al campo misionero. Somos muy activos en la iglesia de Antioquía. Pero hermanos, toda esa actividad, todas esas obras, todo lo que nosotros hacemos, de nada sirve si no está anclado en el evangelio, si no es algo motivado y empoderado por el evangelio. Y vean que uso las palabras aquí, ambas palabras, motivado. El evangelio es lo que nos da el deseo, el motivo. Pero solamente con el deseo no es posible hacer las cosas. Aunque yo desee hacer las cosas bien y tenga yo buenas intenciones, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces el evangelio me motiva, pero también me empodera, me capacita, me hace capaz, me da el poder necesario para poder vivir esa vida que le agrada a Dios. Yo a mis propias fuerzas no lo puedo hacer, ni lo quiero hacer, ni tengo el poder para hacerlo, ni tengo yo la capacidad de hacer estas cosas. El evangelio es lo que nos empodera, lo que nos vivifica, lo que nos motiva, lo que nos da la fuerza, lo que nos fortalece, lo que nos capacita para hacer todas estas cosas. Dios es el que produce el querer como el hacer y nos da juntamente el poder. Yo no contribuyo nada, absolutamente nada. Y vemos lo mismo aquí en Filipenses 1, versículo 6. Hermanos, descansemos en Cristo, descansemos en estas promesas. Dice en Filipenses 1, 6. Es uno de mis versículos favoritos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es? Dios. Dios lo empezó, Dios lo comenzó en mí. Yo no lo hice. O sea, yo no lo formé, yo no lo creé. Dios es el que comenzó esta buena obra en mí. Y el que lo comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empieza, Dios termina. Y esto me da muchísima confianza. Me permite descansar en que, wow, mi salvación finalmente no depende de mí. Sí, nosotros en la iglesia de Antioquía creemos que no se puede perder la salvación. Porque si uno dice que se pierde la salvación, estás haciendo que el sacrificio de Cristo Jesús sea ineficaz. Estás diciendo que hay algo deficiente en la sangre de Jesús. Estás diciendo que hay un pecado demasiado grande para que Jesucristo nos pueda salvar. Así que esta palabra aquí, una vez más, nos muestra que Dios es el que nos empodera, es el que pone en nosotros el querer como el hacer, dándonos el poder. Todo depende de Dios. Dios lo empezó, Dios lo terminará, Dios seguirá obrando en mí. Ahora, vemos también, hermanos, en el próximo capítulo del libro de Filipenses. Y al ver estas palabras, algunos dirán, pues pastor, estas palabras en Filipenses 2, versículos 12 al 13 no contradicen la palabra en Filipenses 1, 6. Dice la palabra aquí, luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Okay. Esta frase aquí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos ven esta frase y dicen, aquí Dios nos está enseñando que la salvación es por obra, es por nuestro esfuerzo. Dice, ocupaos haciendo algo. Obren, esfuércense. Sean disciplinados y entregados, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ven estas palabras, temor y temblor. Y en estas palabras contradicen la confianza, el descansar. Temor y temblor, el esfuerzo. Yo tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. Yo tengo que salvarme, yo tengo que obedecer a Dios, tengo que ganarme el favor de Dios, tengo que portarme bien, tengo que
Pero luego, miren bien, hermanos, aquí en el versículo 13, veremos que no es así, que los versículos 12 al 13 no contradicen el versículo 6 del capítulo 1. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, algunos puntos importantes. Vemos primeramente aquí que, tenemos que entender el contexto. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos en Filipos. Y vemos aquí que él está escribiendo esta carta no a un individuo, sino que a toda la iglesia en general, a toda la congregación, a un grupo, a una comunidad de cristianos. Y por eso dice aquí en el versículo 12, ocupaos. Aquí está en segunda de plural, la segunda persona de plural. Vosotros, ocupaos. Está hablando a un grupo, a muchos cristianos. Y cuando aquí dice ocupaos y está hablando a todo este grupo, está diciéndoles algo, que no es algo que un individuo hace. Aunque claro, si todo el grupo lo hace, cada individuo también lo va a hacer. Pero principalmente está hablando a la iglesia. Iglesia, hermanos, congregación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Haciendo qué? Portándose bien, dando su diezmo, haciendo esto y lo otro sin faltar. Hermanos, yo creo que las palabras del apóstol Pablo aquí le están diciendo a los cristianos en Filipos que hagan esto. Sigan congregándose. Esfuércense, hermanos, no solamente a portarse bien, sino esfuércense primero en congregarse, en ser la iglesia, en corregirse mutuamente en amor, en orar los unos por los otros. Como dice en Proverbios 27:17, ¿no? Que como el hierro se aguza con hierro, el hombre el trato con el hombre, con los hermanos. Nos vamos afilando, nos vamos santificando los unos a los otros en nuestro trato como hermanos dentro de la iglesia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No en que pues el asistir al culto y congregarse y perseverar lo salve a uno, sino que el congregarse y al estar juntos escuchando la palabra de Dios, recibiendo los medios de la gracia que Dios nos ha dado, la palabra, la comunión con los hermanos, la confesión de pecados, la oración. Todas estas cosas los ayudarán a mantenerse entregados, a mantenerse en el camino correcto, a crecer en fe, en conocimiento de Dios, en conformidad a Cristo Jesús. Y esto con temor y temblor, con reverencia a Dios. Y hermanos, la reverencia y el amor o la confianza, no son cosas que son mutuamente exclusivas. O sea, yo puedo amar a una persona que yo respeto y que yo le doy mucha reverencia. Yo puedo confiar en él y descansar en él y gozarme en él. Y Dios es un juez justo, temible y terrible. Tenemos que mostrarle reverencia. No es un diosito, un oso peluche. Dios es inmenso, es infinitamente grande y glorioso, majestuoso y santo. Pero a la misma vez Dios es un Padre amoroso. Si ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no se trata de que tú lo tienes que hacer y si tú no lo haces vas a perder la salvación. Porque luego aquí vemos en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no cooperamos con Dios, nosotros no colaboramos con Dios. Dios es el que hace todo. Si no fuera por Dios y si Dios no tomara la iniciativa, si Dios no nos diera su Santo Espíritu en nuestros corazones, ninguno de nosotros buscaría a Dios, como dice en Romanos 3. Nadie busca a Dios. Todos somos malos. Nadie intentaría conocer a Dios, desearía acercarse a Dios si Dios no
pone ese deseo primero en la persona, si Dios no obra primero, si Dios no toma la iniciativa, si Dios no nos regenera con el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, Dios no trabaja con nosotros, Dios trabaja en nosotros, dentro de nosotros, para darnos el deseo que produce el querer, el deseo, la voluntad, como el hacer y también el poder por su buena voluntad. Así que una vez más volvemos a este punto, hermanos, que en la Semana Santa yo sé que a veces pensamos, yo debo de ayunar, hoy voy a ayunar, mañana también voy a ayunar, yo voy a desconectarme del Facebook y de tantas cosas, lo voy a hacer, y lo tratamos de hacer de una forma legalista. Somos muy estrictos, tratamos de ganarnos el favor de Dios. No, hermanos, ninguna cosa que hagamos o no hagamos puede ganarnos el favor de Dios. No es así como que tratar de ganar puntos con Dios y quedar bien con Él. Hermanos, todo lo que hacemos como cristianos debe ser motivado por y empoderado por el Evangelio. Yo no ayuno en la Semana Santa porque quiero ganarme más puntos de Dios, porque quiero quedar bien con Dios. Yo no sirvo con humildad como lo hizo Jesús porque quiero el favor de Dios. Yo hago todas estas cosas porque ya he experimentado el amor de Dios. Ya he sido liberado de la esclavitud al pecado. Ya entiendo que no se trata de mi esfuerzo. Yo descanso en la obra terminada de Jesucristo. Y Él es el que me vivifica. Él es el que pone el querer como el hacer y me da el poder para hacer todas estas cosas. Quiero que veamos la palabra en 1 Corintios 15, versículos 9 al 10. Dice así el apóstol Pablo, dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Como dice en 1 Timoteo, yo soy el peor de los pecadores, el jefe de los pecadores. Yo soy el máximo pecador. Yo soy el menos digno de ser llamado apóstol, porque yo fui blasfemo y perseguí a la iglesia, maté a cristianos. Yo no soy nadie, dice el apóstol Pablo. Yo soy pequeño, yo no soy grande. Pero, dice en el versículo 10, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aquí no dice, por mi esfuerzo, por todos mis ayunos, por mis diezmos, por mis viajes misioneros, por todo lo que yo hago como cristiano, yo soy lo que soy. No dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y dice aquí, no hago lo que hago. Todo empieza con lo que soy. Ser antes de hacer. Tengo que ser transformado por su amor primero para hacer las buenas obras que le agradan a Él. Por la gracia de Dios, no por mi mérito, no por ninguna cosa que yo hice o logré. Por la gracia inmerecida abundante de Dios. Yo soy lo que soy. Soy, aunque sí, fui un perseguidor de la iglesia, blasfemo, orgulloso. Ahora soy un hijo amado en Cristo Jesús. Ahora sé que Él me ha perdonado. Todos mis pecados me son perdonados. Ahora sé que Él me ama. No hay ninguna cosa que yo pueda hacer para perder mi salvación y ninguna buena obra para ganarme más puntos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y la gracia, hermanos, no contradice el esfuerzo y la entrega, la disciplina. La gracia permite, empodera, capacita esa entrega, esa disciplina, ese amor. Y dice aquí el apóstol Pablo, antes he trabajado más que todos ellos. La gracia no es barata. La gracia me empodera a ser aún más entregado, más sacrificial, más generoso, más humilde. Me ayuda a negarme a mí mismo, a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y a morir juntamente con Él. Es la gracia de Cristo que me permite ser crucificado con Él todos los días. Antes he trabajado más que todos ellos,
He sufrido más. He dado más. He sido golpeado, he naufragado, casi me he muerto. He hecho todas estas cosas. Me he esforzado más. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, hice todas estas cosas, pero yo no lo hice. Fue Dios. Dios es el que puso en mi corazón el querer, como el hacer, como el actuar, como el obedecer, como el dar, como el sacrificarme. Todo es por su gracia. Todo lo que soy, todo lo que yo he hecho, lo que he logrado, Dios lo ha hecho. Yo no he hecho absolutamente nada. Él merece toda la gloria. Él lo hizo todo para su gloria. Yo no hice absolutamente nada. Y hermanos, quiero que entiendan esto claramente. Sin entender esto, hermanos, no podemos ser cristianos. No podemos vivir la vida cristiana. No podemos agradarle a Dios. Dicen aquí las palabras del famoso pastor Tim Keller. Dice así: el propósito de la Biblia y de la vida cristiana, del cristianismo, no es enseñarnos cómo vivir una vida buena. El propósito de la Biblia es enseñarnos cómo la gracia de Dios penetra nuestra vida en contra de nuestra voluntad y nos salva del pecado y la corrupción que no podríamos vencer por nuestro propio esfuerzo. Una vez más, el propósito de la Biblia no es enseñarnos cómo vivir una vida buena. El propósito de la Biblia es enseñarnos cómo Dios nos ha tomado a nosotros malos y nos ha hecho buenos. En otras palabras, la Biblia no se trata de buenas instrucciones, de lo que el hombre debe de hacer. La Biblia se trata de las buenas nuevas, lo que Dios ya hizo por el hombre pecador y rebelde. La religión dice: si tú obedeces, entonces serás amado. La religión dice: diezma, ora, sirva en la iglesia y Dios te amará. Ahí tendrás el favor de Dios, ahí te bendecirá. Los fariseos dicen: obedece la ley perfectamente y Dios te recibirá. Pero el evangelio dice: solamente si eres amado perfectamente y absolutamente, sin condiciones, y sabes que eres amado así en Cristo Jesús, solo entonces podrás empezar a obedecer. Estas dos cosas son completamente diferentes. Cada página de la Biblia nos enseña la diferencia. Hermanos, en esta Semana Santa, nuestra vida cristiana no se trata de: pues voy a despertarme en la madrugada y voy a orar porque es lo que los buenos cristianos hacen. No quiero decepcionar al líder de mi célula, no quiero defraudar al pastor, quiero portarme bien ante Dios, quiero ganarme mis puntos con Dios, quiero quedar bien con Dios, no quiero que Dios se enoje conmigo, que se enfade y que esté con los brazos cruzados esperando a regañarme. Yo quiero portarme bien y así ganarme el favor de Dios. Hermano, si aún piensas de esa manera, no conoces a Dios. Estás perdido. Y ninguna obra buena que tú hagas, como dice la palabra en 1 Corintios 13, aunque des tu vida, y tu cuerpo es quemado en llamas, en amor al prójimo, y no tienes amor, no eres motivado por el amor de Dios hacia tu persona primero. Si no entiendes que nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo porque Él nos amó primero. Si tú no estás obrando motivado por lo que Dios ya ha hecho por ti en Jesucristo, no eres cristiano. Tristemente eres un cadáver maquillado que no puede hacer absolutamente nada. Hermanos, la vida cristiana no se trata de hacer, de portarme bien, de ganarme los puntos, de ganarme el favor, Se trata de primeramente escuchar las buenas nuevas
o lo que yo no puedo hacer con mis propias fuerzas, Dios lo hizo por mí en Cristo Jesús. La salvación que yo no podía ganarme con mis trapos inmundos, Cristo lo compró por mí en la cruz del Calvario, derramando su preciosísima sangre por mí. Él me amó, aun cuando soy el peor de los pecadores, cuando menos lo merezco. Cuando entiendes eso y cuando aceptas eso y descansas en eso, es cuando empiezas a vivir la verdadera vida cristiana. Y para concluir el culto de hoy, hermanos, para mostrarles la gran diferencia entre el esfuerzo humano que trata de ganarse el favor de Dios, el amor de Dios y la salvación, en comparación a una persona que ya está segura en Cristo, que ya descansa y reposa en Cristo Jesús y hace todo lo que hace correspondiéndole a ese gran amor que ha recibido. Quiero que veamos este video. Y este video, hermanos, es de ahora un famoso cantante llamado Paul Potts. Antes no era tan famoso. De hecho, él vendía celulares en una pequeña tienda en Inglaterra, en Gran Bretaña. Un hombre chaparrito, rellenito, gordo, no muy guapo. Y como él dirá aquí, antes de su primera audición en el show Gran Bretaña tiene talento, un hombre muy inseguro, que sufrió bullying en la escuela, que era muy inseguro de sí mismo, que pensaba, yo no soy nadie, yo no valgo nada, yo no puedo hacer nada. Pero vemos cómo este show cambió su vida y veremos la diferencia entre este Paul Potts antes de ganar el primer lugar y después de ser declarado el ganador de todo el show. Es una diferencia tremenda. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cómo vives tu vida cristiana? Vamos a ver este video juntos. Para nuestro próximo concursante, el show es lo más lejano a su vida. Yo vendo teléfonos celulares y mi sueño es hacer lo que me encanta. Algún día me gustaría cantar. Wow, ¿qué vienes a hacer? Vengo a cantar ópera. Yo siempre quise ser cantante profesional. Pero no he tenido confianza en mí mismo. He sido siempre muy inseguro. Vemos su nerviosismo. Vemos su inseguridad. ¿Qué dirán los jueces? ¿Los podré impresionar? ¿Les gustará mi voz? ¿Cómo canto? Y estoy haciendo todo lo posible para ganarse los aplausos de la gente. Sí, yo puedo cantar, mire, yo puedo cantar, escúchenme. Háganme caso, miren lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer, sí. Y está tratando de mostrarle a todo el mundo que él sí puede, que él es alguien, que él vale algo. Y claro, los jueces y todos los televidentes se quedan completamente sorprendidos. Y jamás se hubieran imaginado que el hombre chaparrito, gordito, inseguro, víctima de bullying, vendría sobre el escenario a cantar con esa voz. Y todos dicen, wow, le aplauden.
Mírenlo. Y luego el final del concurso, donde están anunciando el ganador de todo el concurso. El primer lugar y la oportunidad de cantar delante de la reina. Paul Potts. No lo puede creer. Dice, yo el ganador. Y ya se declaró. Él es el ganador. Ya no hay dudas. Él es el ganador. Él ganó. ¿Puedes creer que ganaste? Yo no lo puedo creer. Yo no tengo fuerzas. Yo no sé qué decir. Ahora, ven hermanos que él ya ha ganado. Ha sido declarado el ganador. Como el cristiano que ya ha sido justificado, ya sabe que es amado por Dios Padre. Nada de nervios. Descansa, confiado. Canta, libre. Yo sé quién soy. Yo sé a quién he creído. Yo sé quién ha muerto por mí en la cruz. Yo sé quién ha derramado su sangre por mí. Que no depende de mi voz, del gran show que yo pueda armar. Depende de lo que Cristo hizo por mí. Ven esa confianza. Ven la diferencia, hermanos, entre hacer algo para ganarme el favor de Dios, la aprobación de Dios, y hacer algo sabiendo que yo ya tengo la aprobación de Dios, que ya yo soy amado por Dios, que no hay nada que yo pueda hacer para perderme ese gran amor, para que Dios me rechace. Hermanos, como cristianos, y les ruego por favor en esta Semana Santa, sí, vamos a seguir disciplinados, entregados, algunos ayunando, algunos orando, algunos dando generosamente, algunos sirviendo, haciendo todas estas cosas. Pero si tú eres motivado a hacer todas estas cosas con tu propio esfuerzo y para la gloria de tu santo nombre, déjalo. Arrepiéntate de ese orgullo, esa autosuficiencia. Esta Semana Santa no está para que nosotros tratemos de impresionar a Dios. Mire Dios, esta Semana Santa todo lo que yo hice. Yo leí más de la Biblia, yo oré más tiempo, yo ayuné todas las comidas. Mire lo que yo hice. No, esta Semana Santa está para que nosotros nos sentamos a los pies de Cristo Jesús y digamos, gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo en mi vida. No solamente mi salvación es por tu gracia, sino mi santificación y mi crecimiento también depende de tu gracia hacia mí. Y Dios, te pido que si algún esfuerzo mío en mi crecimiento, mi santificación, viene de mi esfuerzo propio y no es motivado, empoderado por el Evangelio, por la gracia de Cristo, por el Espíritu Santo, es por mi carne y no por el Espíritu, elimínalo, quítalo, quémalo, Señor. Quiero depender plenamente de Cristo. Quiero celebrar a Cristo. Quiero amar a Cristo. Quiero recibir de Cristo. No impresionar a Cristo. No tratar de ganarme el amor tuyo, oh Dios. Así que oremos de esa manera, hermanos, para concluir el culto de hoy. Ayúdeme a descansar, a meditar en la obra perfecta consumada de Cristo Jesús. De acordarme siempre que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa gracia
es constante. Ese evangelio que me salvó hace 5 años, 10 años, es el mismo evangelio que sigo necesitando hoy día para arrepentirme, para entregarme, para crecer más en conformidad a Cristo Jesús. Sin el poder del evangelio no puedo hacer absolutamente nada. Señor, que esta semana sea una semana entregada a Cristo, a saturar mi mente con Cristo, con la cruz del Calvario, así a descansar, a reposar en lo que Cristo Jesús ya hizo por mí en la cruz. Oremos de esa manera, hermanos, que esta semana nuestras vidas y todo lo bueno que hacemos ser empoderado por el Evangelio de Jesús, motivado por Cristo, capacitado por Cristo, guiado por Cristo, para la gloria de Cristo. Oremos de esa manera para concluir el culto de hoy. Oremos. Por la iglesia hispana, Padre, oramos por la iglesia y por nuestros queridos hermanos, Señor, que como cristianos, hermanos en Cristo Jesús, no dependamos de nuestras propias obras, de lo que nosotros podemos hacer. Confiemos en lo que Cristo ya hizo por nosotros y que eso cambie todo, que eso nos motive, que eso nos llene, genere en nosotros más amor, más deseo, más dedicación, más entrega, Señor. Bueno, Padre Celestial, en esta Semana Santa descansamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Reconocemos una vez más que nuestra vida cristiana debe ser empoderada por el Evangelio, no motivada por mi fuerza, por mis deseos personales, por mi autosuficiencia. Tú, Cristo Jesús, debes ser todo de mi vida cristiana. En esta Semana Santa queremos enfocarnos en lo que tú has hecho, Dios, por nosotros, lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz del Calvario, el precio que Él ha pagado, la sangre que Él ha derramado, la muerte que Él ha vencido, la vida poderosa de la resurrección que Él nos ha dado. Y que eso me motive, que eso me llene de gozo, de alegría, de paz, de contentamiento, y que eso me motive, me empodere a seguir viviendo la vida cristiana cada día, día tras día. Gracias, Padre, por tu palabra y por este buen recordatorio del Evangelio, que no se trata de mí y lo que yo hago por ti, se trata de ti y lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Que eso me guíe, me llene, me sacie, me fortalezca, me empodere para agradarte a ti en todo. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, como ya saben, la oración matutina especial para la Semana Santa sigue el día de mañana, el día miércoles 13, con el tema Participemos en la identidad de Jesús, hasta el miércoles, jueves, viernes y sábado, el día 16. Ahora, el viernes 15, hermanos, que es el Viernes Santo, nosotros vamos a tener un culto especial de Viernes Santo solamente de modo virtual. Estábamos pensando hacerlo también de modo presencial, pero si lo hacemos así en la iglesia, hermanos, no es posible transmitir el culto traducido en español a la misma vez. O sea, yo no puedo estar en 2 lugares a la misma vez. Y por esa razón, la única manera de poder estar unidos juntos en un culto en español es hacerlo de modo virtual. Y por eso los siervos líderes, los líderes de sus células respectivas, han tomado esos kits de comunión. Son copitas que tienen jugo de uva, no es un jugo alcohólico, un jugo de uva con una oblea. Eso se lo van a entregar los líderes de sus células entre semana, si ya no lo han hecho, para aquellos que se han bautizado. Algunos que no se han bautizado en la iglesia de Antioquía, pero se han bautizado en otras iglesias y han hecho su profesión de fe, pueden participar mientras que tengan su conciencia limpia y saben, pues se han arrepentido de sus pecados y están confiados en Cristo, están dependiendo de Cristo Jesús para su salvación. Para aquellos que se han alejado y la verdad no están seguros cómo su relación está con Dios, arrepiéntense de corazón y busquen a Dios, y después de eso, si su corazón está tranquilo, pueden participar, y si no, también está bien, hermanos, no participar en la Santa Cena. Les quiero decir, hermanos, que el domingo
el día 17, el domingo de la resurrección, tendremos nuestro culto presencial a la 1:30 de la tarde en la iglesia. Ya van a pasar los 10 días que tenemos que guardar en nuestra cuarentena, el pastor Paul, el pastor Tesu y yo. De hecho, yo creo que ahorita estoy en mi día 7, faltan 3 días más, así que yo ya para el día viernes estaré bien. Pero de todos modos, hermanos, el día domingo yo creo que lo más prudente sería usar cubrebocas, ya que la ciudad de Filadelfia fue la primera ciudad grande en todos los Estados Unidos de restablecer el mandato de cubrebocas, de mascarillas, cuando estamos en el interior, cuando estamos dentro de un edificio, dentro de un lugar. Así que lo más prudente es que andemos con mascarillas o con cubrebocas. Hermanos, yo me vacuné hasta la 3ª vez con el refuerzo y aún así me contagié. Así que seamos sabios por esa parte y prudentes y andemos con nuestras mascarillas bien puestas. Con eso concluimos el culto de hoy, hermanos. Espero verlos el viernes de modo virtual para nuestro culto de Viernes Santo, donde estaremos participando en la Santa Cena, en la comunión. Tendremos la oportunidad de comer el pan y tomar el vino y así acordarnos de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo sigue obrando en nuestras vidas. Y el día domingo nos reuniremos de modo presencial para celebrar la resurrección de Jesús. Vamos a concluir el culto, vamos a recibir la bendición de Dios y nos vamos a despedir. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu gran salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y más que eso, nuestra vida, nuestro amor, nuestro corazón, oh Señor. Úsanos para tu gloria, pero siempre, oh Señor, en lo que hacemos, que todo sea motivado por el Evangelio y por lo que tú has hecho por nosotros primero en tu Hijo amado Cristo Jesús. Ahora la gracia abundante de Jesucristo, nuestro Salvador, el amor incondicional, infinito, eterno de Dios Padre, la convicción, comunión y consuelo del Espíritu Santo estén con ustedes, la Iglesia, el pueblo de Dios, salvos por el Evangelio y empoderados por el Evangelio para seguir creciendo en santidad, en amor, en santificación. Que todas estas bendiciones del Evangelio que nos liberan del pecado, que nos dan confianza plena, que todas estas bendiciones, la paz con Dios, el amor del Padre, una relación restaurada, un corazón contento, puro, limpio y nuevo, con nuevos deseos y nuevos anhelos. Que todas estas bendiciones estén con ustedes y sus hijos por siempre y siempre. Amén. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos el día viernes para nuestro culto virtual, el Viernes Santo, y el domingo para nuestro culto presencial, el domingo de la resurrección. Dios los bendiga, queridos hermanos.